el recreo. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, con todos, con todas un abrazo grande. Hoy vamos a ver, empezar viendo un poco el tema de las leyes universales, pero antes de eso, veamos como lo que hemos visto para tener más o menos claro. Vimos por un lado cómo es la estructura de las cartas, ¿no? Decíamos que hay dos grandes grupos, ¿sí? Existen los arcanos mayores, arcanos menores. Dentro de los arcanos mayores tenemos los individuos y tenemos las cartas del proceso. Es sobre los individuos los que hacemos las preguntas. Sí, la pregunta, justamente, ¿no? Y tenemos también los arcanos menores, que están formadas por los cuatro elementos, ¿sí? Fuego, tierra, agua y aire. Y en cada uno de esos cuatro elementos existen 9 enneagramas y 5 cartas vibracionales, ¿sí? Eso de vibracional tiene que ver que va desde lo más tenso a lo más sutil, que va desde donde hay menos frecuencia a más frecuencia, de lo frío a lo cálido, de la materia al espíritu, no sé, de, del rojo al violeta, ¿sí? Siempre de menor a mayor frecuencia, temperatura, ¿sí? Esas es como las 5 cartas vibracionales que vamos a ver luego, ¿no? Esa es como la estructura general. Por otro lado, también vimos cómo se originan las cartas, de dónde surgen, eh, y contándoles un poco la historia ya más cercana, en los años 60, donde empezó, digamos, el primer proceso, el primer ciclo de 12 años, ¿sí? Del 62 al 74, que fue una etapa de mucha investigación y estudio, donde se dio justamente el Instituto Síntesis, ¿no? Que era como sintetizar todo el proceso y toda la filosofía a nivel mundial, ¿no? Y de ahí, de ese estudio y de esa profundizar sobre diversos temas, es como surge el siloísmo. Entonces, en esa primera etapa de estudio, empezaron estudiando, por un lado, las cartas. Empezaron con las cartas del tarot egipcio, ¿no? Y después se construyó o se creó el sistema de las cartas T, ¿sí? Entonces, se formó un pequeño grupo donde estaba Silo encabezando el grupo, estaba el negro Menenati, estaba el Bruno von Ehrenberg, y a ese grupo de estudio, digamos que eran los más pesados en ese momento de, de todos, ¿sí? Fue invitado un joven, que era el Daniel Zimmerman, para que ilustre las cartas, ¿sí? Entonces Daniel, él participó de ese grupo en la ilustración de las cartas. Y algo que me comentaba Daniel era que cuando él se sumó al grupo y ilustraba las cartas, le daba al negro para que le revise, y el negro todo decía, está perfecto, está bien, y todo pasaba, ¿no? Entonces, y eso, por eso él también decía que después lo hubiera dibujado diferente, ¿no? Y de hecho hizo otra versión de las cartas, que fue la última versión que lo sacó en el 2016, ¿sí? Entonces, bueno, esa es como la historia un poco de las cartas. Entonces, las cartas sintetizan todo el proceso y surgen ya casi al final de ese proceso de estudio, fíjense, ¿no? Entonces, sintetizan de manera genial, ¿sí? Las leyes universales, ¿sí? Las máquinas y el método, que están incorporadas dentro de las cartas. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, claro. Las cartas de vibración se Ajá. conectan con, a ver si entendí bien, con el árbol más bien, ¿no? No. No.
las cartas, yo pensé, las cartas de proceso se conectan con el horóscopo. Así es. Las Los cartas, individuos con el árbol, venga, ok. Los individuos con el árbol. ¿sí? Los individuos con el árbol, las cartas de proceso con el horóscopo y las cartas de vibración con el eneagrama. Sí. Bueno, no, porque tenemos 9 enneagramas y luego tenemos las 5 de vibración. Las 5 de Venga, vibración están como independiente de las otras máquinas, ¿no? ok. Es la que mide aunque igual cuando hacemos una lectura, ¿sí? Colocamos en el árbol las cartas, todas las cartas, ¿no? Sí, Pero para establecer las relaciones justamente, ¿no? Entre ellas. Porque cada máquina también está relacionada con el método. sí. El enneagrama estudia lo compositivo, ¿sí? O sea, la especialidad del enneagrama es lo compositivo. Porque también en el enneagrama hay relaciones y hay proceso. Sí, eso hay que entender que cada máquina tiene todo. Sí, es como una suerte de, como algo fractal. Sí se entiende lo fractal, ¿no? Sí. Sí. O hay alguien que no lo entiende el tema de lo fractal. Es como que Bueno, la... sí. Dale. Para mí yo tengo, lo que yo entiendo como fractales, lo que yo veo en los dibujos que me gustan mucho, los fractales, que es como si un cierto modelo de algo, podría ser un triángulo, uno lo empieza a mirar más cerca y tiene como, está hecho de triángulos. Exactamente. Después lo mira más para adentro y está hecho de triangulitos más chiquitos. Y Ajá. va, y va, y va, y va, y va hasta adentro. Yo no sé Así dónde es, así es. termina. Sí, sí. O esos dibujitos que Son son también La hechos. preciosos. muñeca rusa, Ajá. de la Justamente. Bueno. muñeca Entonces rusa. también igual en el caso de las máquinas se puede decir que cada máquina contiene lo compositivo, lo relacional y lo procesal, pero el enneagrama es especializado en lo compositivo. El árbol estudia lo relacional y la rueda lo procesal. Es su especialidad. Aunque fíjese que en la rueda también está lo compositivo, relacional y procesal. En el árbol también hay diferentes momentos y en el enneagrama también hay los mismos momentos de diferenciación, complementación y síntesis. ¿Sí? Claro. Entonces, se da todo en todas las máquinas y eso es lo fantástico del estudio y la profundización de estos temas, ¿no? Bueno, entonces, Más que una preguntita. Vos dijiste que claro, sintetizan todo el proceso y dijiste las leyes universales, las máquinas y, y después y que el dijiste, método, ah, y el método. ¿sí? Ujú. Y todo eso, Marcelo, es las leyes universales, el método, bueno, todo eso, y las cartas, todo tiene que ver por nuestra relación con los astros, ¿verdad? Con Así es, o sea, a el ver, sistema planetario, eso es digamos, la base. sí, 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 sí. Hay que diferenciar claramente que justamente en el origen tanto de la astrología, de la alquimia, ¿sí? Había mucha sabiduría y mucho conocimiento, que lógicamente en una época como la Edad Media, donde donde todos esos conocimientos eran mucho más ocultos, ¿sí? Eh, es curioso, por ejemplo, el olor, el azufre se lo asocia con el demonio, ¿no es cierto? Y con el diablo. Y eso lo asoció la iglesia, la Inquisición, justamente porque llegaban a los laboratorios de los alquimistas y olía a azufre, ¿sí? Porque ustedes saben que los alquimistas trabajaban con el azufre y el mercurio, y con ácidos. Entonces, el mercurio, cuando se quema, no tiene olor. El azufre tiene un fuerte olor, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, justamente los laboratorios olían mucho a azufre. Entonces decían que los alquimistas hacían un pacto con el diablo, por esa razón. Y por eso se asoció ese olor al azufre con el demonio. Bueno, es curioso cómo se va dando. Y no es que los alquimistas buscaban convertir el plomo en oro o cosas por el estilo que se conoce como, esa es como la parte más, donde justamente surge a partir de la ignorancia, ¿no? Claro. Igual que dentro de la ignorancia estaba que la astrología era el estudio para predecir qué iba a pasar mañana o si te iba a vivir bien en el amor, el sexo
o lo que sea, ¿no? Bueno, esas son justamente las tergiversaciones de un conocimiento mucho más profundo, porque Marcelo, en ese estudio que se tiene con los astros, esa relación, al estudiar los astros se vio que en los astros hay ciertos ciclos y ritmos, y en los seres humanos Marcelo, también hay ciclos y ritmos, y la naturaleza tiene sus ciclos y ritmos. Entonces, cuando todo está en esa relación universal, y al estudiar los ciclos de los astros se dieron cuenta que también seguían los mismos ciclos de los seres humanos, ¿sí? Sí, Giovanni. eh, como un aporte nomás para lo que tú estás comentando, en la Universidad de Oxford hicieron un video a través de la tabla periódica donde demostraron cómo químicamente se podía transformar el plomo en oro a través de la electrólisis, pero terminaban comentando, y eso hace muchos años ya, Mm. hace más de 40 años, y terminaban demostrando o afirmando mejor que no era, que era muy costoso el proceso, por lo tanto no valía la pena así transformar el plomo en oro. Entonces, pues en aquel entonces los que andábamos en la búsqueda de todas estas informaciones, nos decíamos: "Ve, qué interesante esos alquimistas que ya intuían esas cosas, ¿no? Que ya intuían ese proceso, que ya habían visto, por ejemplo, o habían deducido cómo el carbón se transformaba a través de mucho tiempo y de cierta temperatura en esmeralda, ¿no? O en diamante. Entonces, pues, como acotación al margen, me da la impresión que el famoso polvo de proyección también se hizo en algunos momentos y que muy buena hora, y con eso termino, Mario decidió no seguir con los laboratorios por lo peligroso y mejor seguir con la materia alegórica que está inscrita también en las cartas como una de las 4 disciplinas. Eso sería, Marcelo. Muchas gracias. Y sí, efectivamente. De hecho, fíjense en que el plomo tiene tan solo un protón más que el oro. Entonces es factible, ¿sí? Si quitamos un protón al plomo, se convierte en oro. Entonces es factible del plomo llegar al oro, y de hecho se ha hecho en laboratorios, y como decía Giovanni, es muy cierto, sale mucho más caro conseguir oro por esa vía que el oro mismo, ¿no? Entonces el proceso que hacían es factible, es posible. Claro que si nos vamos a nivel cuántico, porque eso ya entra dentro del campo de lo cuántico, em, la probabilidad de lograr esa transmutación es muy bajita, ¿no? Entonces puedes durar toda tu vida y nunca lograr convertir el plomo en oro de un modo mecánico, ¿no? Actualmente ya se ha hecho en laboratorios, se ha convertido el plomo en oro en laboratorios. Fíjate, ¿No? fíjate, Eso con mucho Marcelo, más. que me puse, fíjate, Marcelo, que me puse a mirar matemáticamente las probabilidades de que un peón se convierta en que corone, pues se convierta en dama y tal. No, las posibilidades son, mejor dicho, elevadísimas, porque hay unas fórmulas para eso y las posibilidades son también como las mismas que estás diciendo de la alquimia. Bueno, era eso nada más. Arranque pues, Bien, maestro. bueno, entonces arranquemos con el estudio ahora Dos de las... cositas, dos Sí, cositas con respecto a los dos temas que han abordado en cuanto a la astrología y la alquimia. Me parece que, bueno, desde nuestro punto de vista se trata más de un proceso mental, y tomamos las raíces alquimistas de otros. Y bueno, y otra cosa que quiero aclarar, que el negro no es que prohibió los laboratorios, dijo que en los parques no era conveniente, dado que se trabajaba con varios elementos peligrosos, y bueno, no era conveniente tener algún lío con el sistema, vamos a decir, con los de afuera. Pero hay muchos maestros que han abordado el proceso con un laboratorio. así es. Eso por un lado. Y con respecto a la astrología, siempre me surgió esta duda desde el punto de vista de dónde lo relacionaban, la relación que puede haber entre los movimientos de las constelaciones, de los astros, y los procesos humanos. Ese es
la relación que todavía no puedo inferir, cuál es la correcta. No sé si demasiado, pero me cuesta bastante A ver, esa. claro, podríamos empezar con con lo más práctico y evidente. Fíjate, el curso del sol en un año produce las estaciones, ¿sí? Solo ese hecho de las estaciones ya influye en nuestra vida. Entonces, de igual manera, el proceso, por ejemplo, del ciclo de la luna, que es muy similar al ciclo de, de la ovulación en la mujer, que más o menos son 28 días, muy similar al ciclo de la luna, se puede establecer una relación y una comparación, ¿sí? Entonces, por eso es que justamente la luna siempre tiene una representación con lo femenino, ¿no? Entonces, y así podemos ver en cada uno de los ciclos, ¿sí? Por ejemplo, el planeta Júpiter tiene un ciclo de 12 años, que también es muy similar al ciclo que tenemos los seres humanos en esos ciclos de pasar de la niñez, la juventud, la madurez, que son ciclos de 12 años. Los ciclos humanos son más o menos 12 años. No es exacto y preciso, ¿sí? Es una relación, porque hay otros factores que influyen, ¿no? Hay muchos factores que influyen. Entonces, no es un tema de verlo desde, se puede ver desde otro lado también, un poco mágico, ¿no? Pero yendo a la parte menos mágica, aunque no quito valor a otros aspectos, porque no me consta, pero lo que sí me consta es que en todo tiene sus ciclos y el día también tiene su ciclo, o sea, el día que tiene 24 horas, por algo los babilónicos, que es justamente quienes desarrollaron el horóscopo, hicieron un sistema sexagesimal de 360, porque además del año estaba dado en 360, más o menos 360 días. De ahí que son 360 grados la circunferencia. Y cómo dividieron el cielo en 12 constelaciones, ¿sí? No es que existían 12 constelaciones y que en esas 12 constelaciones, porque hay 12 constelaciones, dijeron en 12, no están así. Porque de hecho no son 12, son 13, por eso hubo, ¿se acuerdan hace unos años atrás que se decía que hay que aumentar otro signo, porque no hay 12, hay 13 constelaciones y todo, Es verdad. ¿En qué quedó ¿sí? eso? No queda nada, ¿Aumentamos o no aumentamos? porque la idea es dividir el cielo en 12 partes, ¿sí? Y dentro de esas 12 partes, ¿cuál es la constelación que predomina? En esa parte del cielo, que es por donde pasa el sol, ¿sí? Ok, Entonces tiene que ver con eso, básicamente. bien. Entonces, por eso nunca quedó en nada, simplemente fue un... Pero, Marcelo, las inquietudes de Marina son válidas, ¿sabes? Sí, ¿Y son totalmente. válidas en qué sentido? Y pues tendrías que explorar, Marina, porque hay unos estudios sobre la vibración de los planetas y el efecto que causan en las especies, inclusive en la especie humana. Y pues están en eso, ¿cierto? Y hay otros estudios más que muestran la influencia que tienen todas esas, los astros también en el planeta, o sea, el planeta está conectado con ellos y las frecuencias cambian de acuerdo a lo que, por donde esté pasando. Entonces, por eso le digo que es interesante porque yo también me hice esa pregunta hace mucho tiempo y me puse a investigar y he encontrado algunas cosas que aún no las tengo muy claras. Eso le quería decir a Marina. Muchas gracias. Sí, hay muchas cosas. Yo por eso hablaba justamente de aquello que desde lo más básico como para poder ir acercando al tema, ¿no? Hay cosas que no, tampoco hay una respuesta tan clara y evidente. Este tema intuitivo, que es importante, y que los pueblos de la antigüedad tenían mucho el tema de la intuición, de, desde desde la misma formación del átomo, de lo que se llamó átomo, ¿sí? Que era una cosa intuitiva, que no se refiere al átomo actual. Si ven lo que decían
los atomistas hablaban de las partículas subatómicas, ¿sí? Sí. No hablaban de los átomos, porque después le llamaron átomos a lo que hoy llamamos átomos, ¿no? Pero no hablaban de ello, hablaban de las partículas subatómicas, porque lo que ellos describían filosóficamente es lo que en laboratorio ahora se ha ido constatando, ¿no? ¿Sí? El famoso, porque ellos decían que aparecen en el vacío, aparecen en las partículas. Y hoy se conoce el vacío cuántico, y en ese vacío cuántico, ¿sí? Aparecen partículas, ¿sí? Y de ahí justamente algo que comentaba Giovanni la otra vez sobre el bosón de Higgs, que es el que hace que aparezcan esas partículas, a lo que llamaron la partícula de Dios, ¿no? Bueno, entonces sí hay otras cosas, hay otros temas que todavía no se conoce bien cómo puede ser, cómo esas influencias planetarias influyen en la vida de los seres humanos. Pero yo iría a lo que sí se puede observar claramente, es que en todo el universo hay ciclos y ritmos. Y esos ciclos y ritmos influyen también en la vida humana, ¿sí? Entonces, pero no es, eso sí, de lo que sí estoy claro es que no es la posición exacta en tal constelación la que determina un fenómeno determinado. Porque si fuese así, deberíamos cambiar todo el horóscopo porque por el movimiento de la precesión, el Sol ya no coincide con la constelación a la cual se ubica, ¿se entiende? A ver, Otra el vez. Sol, el Sol se ubica, ahorita estamos ¿en qué signo? Eh, agosto. Géminis, no. No, No ya sé. estamos en Leo. Ya estamos en Leo, ¿no? O ya pasamos Leo. No. Estamos en Leo, ya. En Leo para Estamos en Libra. Leo. Se supone que el Sol debería estar en la constelación de Leo. Ok. Eso es lo que marca las estaciones, la astrología, ¿no? Pero en realidad el Sol no se encuentra en Leo, ¿No? ¿no? Está en Cáncer. ¿Qué pasó? Hay un movimiento de precesión que es más o menos, que dura, de 2000 años, el ciclo completo es de 13.600 años, Ok. que si dividimos en 12, sería más o menos de 2000 y pico de años, ¿sí? Cada ciclo. Cuando los babilónicos hicieron el horóscopo que ahora conocemos, el Sol en esta época estaba en Leo, y por eso, pero por el movimiento de precesión, que es un movimiento de la Tierra, que es como un movimiento como un trompo, ¿sí? Y que ese movimiento es casi imperceptible porque darse una vuelta completa a ese trompo es de 13.000 años, ¿sí? Pero sí hace que cambie la ubicación del Sol con respecto a la constelación, ¿se comprende? Entonces ahora, por eso es que después aparece el tema de las eras, ¿se acuerdan? La era de Sí. Piscis, ahora Sí. estamos en la era de Acuario, que más o menos dura como 2000 años, ¿sí? Entonces, ese mismo hecho de la precesión hace que la ubicación del Sol cambie en la constelación, pero en realidad no es la posición del Sol la que determina exactamente, sino que cuando se hizo el horóscopo, vieron dónde estaba el Sol y en base a eso ubicaron eh, los, los signos zodiacales, ¿sí? Pero los ciclos que vivimos acá son iguales, ¿no? Tenemos de un año que el Sol circula a través de las diferentes constelaciones, se divide en los signos y no ha cambiado eso, ¿no? Sí se entiende, ¿no? Para todos aquellos inquietos que quieran conocer, hay unas tablas establecidas y hay unas formas de hacer correctivos, pero eso es un tema complejo, es bastante complejo, necesita bastante dedicación y bastantes conocimientos matemáticos Matemático. y Sí, geométricos. Ajá. así es, así es. Bueno,
Vamos a ver las leyes universales como les había dicho. Sí. Sí, y vamos a... Voy a compartir el texto para poder ir leyendo. O si quiere alguien ir leyendo y vamos haciendo pausas. Como, o voy leyendo yo y hacemos pausas cuando... Sí. Ya. Una voz femenina. Bueno, si alguien quiere leerlo. No, Bueno, a ver. no. Relación entre las leyes universales, el método, las máquinas y las cartas T. Para entender el esquema general de las cartas T, en donde están involucradas las máquinas, es importante conocer las relaciones que existen con el método y las leyes universales. En nuestro esquema, tenemos 4 leyes universales, de las que se deriva un método con sus 3 etapas y un punto de vista o de interés. Explicaremos brevemente las leyes universales dentro del esquema propuesto por H. Van Dore, es decir, por Silo en el 72, que es del libro del siloísmo, ¿no? Entonces tenemos la ley de estructura. Esta ley nos indica que todo está en estructura, es decir, que todo está interconectado y nada está aislado. Por lo tanto, en un punto de la estructura, la acción repercute simultáneamente en toda la estructura, de forma muy similar a la conexión que existe en una gran telaraña, donde toda acción o inacción en cualquier sitio influye en la estructura completa. El nivel de influencia está condicionado por los ámbitos circundantes. Por lo que es lo mismo, el nivel de afectación está dada según el nivel de cercanía o de influencia que puede tener una determinada acción. Entonces, podemos afirmar que toda situación trasciende la estructura debido a la interconexión existente. Sí está claro, ¿no? Es decir, todo No. está... Toda situación trasciende a la estructura debido a, por ejemplo, una situación, por ejemplo, cualquier situación, una revolución, trasciende a la estructura, o sea, cualquier, ¿qué significaría? O sea, que una acción en un punto determinado afecta a toda la Sí, estructura, a toda la Esto estructura. vendría Y a ser más o asciende. menos del efecto mariposa, Marcelo. Exacto. Y podría, sí, 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 podría decirse que exactamente eso, ¿no? ok, Sí, sí, claro Marcelo, que sí, ahorita lo estamos viendo con la guerra en Ucrania, con Rusia. Lo que está pasando ya allá está afectando a todo el planeta. así es, A todos los seres humanos nos está afectando lo que ellos están viviendo, ¿no? así es. Porque no sí, vivimos aislados. no. Ajá, justamente. La ley de estructura nos indica que todo está en dinámica, que todos los seres están relacionados entre sí y a su vez cada uno de ellos están condicionados por diversos ámbitos que restringen su libertad. Si se trata de una situación física, estamos condicionados por lo que nuestro cuerpo o por las leyes físicas, nuestra estructura psicofísica o nuestra capacidad tecnológica o de conocimientos pone límites. Por ejemplo, si tenemos que viajar 5.000 kilómetros para encontrar cierto medicamento urgente que salve una vida, la posibilidad de hacerlo dependerá de varios factores que posiblemente son factibles de solución. Pero seguramente en el siglo XIX hubiese sido imposible lograrlo. Se entiende, ¿no? El ejemplo, ¿no? Sí, O sea que existen las condiciones que limitan, ¿sí? sí, sí, Esas condiciones son las que dan los ámbitos circundantes y por lo tanto la estructura. Así como limita, también puede dar libertad en nuestro actuar. De estas condiciones nos podemos liberar, por un lado, en función del desarrollo histórico-social, pero por otro, según el nivel de conciencia que poseemos. Ampliando los ámbitos restringidos y dando respuestas adecuadas en el ámbito influyente. ¿Se entiende, no? O sea, a medida que tenemos una mayor influencia,
podemos generar mayores cambios, ¿no? Si tenemos menos influencia, lógicamente, la acción que hagamos será menor, ¿no? A mayor nivel de conciencia, menor dependencia de los condicionamientos. Si uno tiene un mayor nivel de conciencia, percibe de mejor manera las opciones que se tiene por delante. Así, por ejemplo, si nos encontramos encerrados en una habitación a oscuras y sin claridad en nuestras ideas, para salir estamos supeditados a la suerte del tanteo para buscar la llave de la puerta. Pero por otro lado, si estamos lúcidos, tanteamos la pared, buscamos el interruptor y encendemos la luz y encontramos más fácilmente la llave para salir, ¿no es cierto? ¿Sí? Si uno quiere buscar una llave en la oscuridad, es mejor uno prender la luz para no. ¿Sí? Bueno, entender que todo está en estructura nos permite observar claramente la influencia que generan nuestras acciones o inacciones. En consecuencia, es de suma importancia saber que existen ámbitos condicionantes que influyen en nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro actuar, lo que posibilita conocer cómo estos condicionan nuestra vida. También nos permite buscar alternativas para liberarnos y saber que nuestros actos pueden influir para cambiar esos condicionamientos. Existen actos y muchas veces acciones puntuales aparentemente insignificantes que han modificado los condicionamientos de mucha gente. Por ejemplo, en Montgomery, Estados Unidos, en 1955, Rosa Parks, una mujer afroamericana, se resistió a ceder el asiento a un hombre caucásico. Debido a las leyes de segregación, fue llevada a prisión por 2 meses. Pero a raíz de esta acción, se desató un movimiento social contra el racismo sin precedentes en los Estados Unidos y permitió el inicio de la lucha por la igualdad de los derechos. Los condicionamientos se generan en diversos ámbitos y pueden ser biológicos, psicológicos, como las creencias, culturales, tecnológicos, sociales, políticos y otros. Mientras no se modifiquen las condiciones en esos ámbitos, dependiendo del nivel de influencia, estos condicionamientos seguirán operando. De ahí la importancia de las reivindicaciones sociales y de los efectos de demostración, así como de las modificaciones de ciertas creencias que nos impiden avanzar. ¿Sí? El negro siempre hablaba de esto de los efectos de demostración, ¿no? Porque justamente son interesantes porque nos permiten ver que es posible, ¿sí? Aunque solo haya sido en un punto determinado y no haya tenido mayor trascendencia, pero se ve que es posible, que frente a ese hecho, ese efecto de demostración, se puede modificar algo, ¿no? Si siento una cierta limitación, por ejemplo, para hablar en público, pese a que quisiera expresarme con soltura, debo entender que esa limitación está dada posiblemente por una situación biográfica. Y este es mi caso, porque yo no podía hablar en público. ¿Sí? Yo no podía hablar en público, yo me cortaba. Y es más, hasta ahora me cuesta hablar en público, no es que sea yo, me cuesta, realmente me cuesta. Tengo que prepararme psicológicamente para hablar. Sí, lo veas, soy bastante tímido, aunque no lo crean. Ahora Marcelo, sí, una pregunta indiscreta. Y como lo dice el texto, entonces hay una situación biográfica tuya sí, que te llevó a esta situación. Ya la tienes identificada, ajá, ¿no? así es, Entonces, así pasa con todos nosotros. Tenemos ciertas situaciones biográficas que nos impiden hacer ciertas cosas, ¿no? así es. Y el momento que uno identifica eso, se va liberando de esa dificultad, ¿no? De primeras. Eso. Efectivamente, es así, es así, es así. Y justamente era cuando yo estaba escribiendo esto, me surgió no es esto de que, ahora recuerdo, es verdad, eso, mientras estaba escribiendo, me acordé de, de este hecho, ¿no? Porque yo estaba escribiendo sin darme cuenta que estaba hablando de mí. Cuando digo, si siento una cierta limitación, me conecté en ese momento que estaba escribiendo con una situación biográfica.
Ahora recuerdo que me decían cuando era niño, no te metas en conversaciones de mayores, y eso me cohibió. Entonces, al entender que esa limitación es por el temor a que me hagan callar o sentir que lo que digo no es válido, me dio la posibilidad de avanzar en la dirección deseada. En otras situaciones, cuando el ámbito de solución no está en nuestras manos, como ante una injusticia social, mientras no se modifiquen las condiciones que lo generan, no habrá la liberación de esos condicionamientos. Entonces, lo coherente es ir en esa dirección, con el aporte que cada uno puede dar, sumando esfuerzos y colaborando en relación a las propias condiciones. ¿Sí? No estamos aislados, sino interconectados. Más allá de una forma lineal de comunicación interpersonal o comunicación virtual, nos une un mismo origen, un sentimiento humano. Compartimos un mismo planeta. Respiramos dentro de la misma atmósfera. Nos emocionamos. Nos enamoramos. Tenemos sueños y aspiraciones. A veces reímos, otras veces lloramos. Compartimos una similar estructura psicofísica, pero a su vez podemos sentirnos solitarios e aislados, aún en medio de una multitud. Esta interconexión no es mecánica, es intencional, y solo desde una intención de modificar las condiciones en la relación con los otros, es posible. En nuestro estudio de las cartas T, dentro de lo que llamamos método, la ley de estructura está relacionada con la pregunta, porque dependerá de nuestro punto de vista o de interés para fijar los ámbitos correspondientes que influyen en la respuesta que estamos buscando. ¿Sí? Bueno, eso con respecto a la primera ley, de estructura, y que esta ley de estructura está relacionada con la pregunta. Porque dependerá de nuestro punto de vista o de interés para fijar los ámbitos correspondientes que influyen en la respuesta que estamos buscando. ¿Sí? Entonces, en las cartas vamos a ver que hacemos una pregunta y encontramos una respuesta. Y esa pregunta no está en la carta, por si acaso, ¿no? Está en nosotros. La carta es como el elemento pretexto para ir a encontrar una respuesta en nosotros. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta con respecto al tema de la ley de estructura o algún comentario así? Nada. Teresa está presente y no ha saludado. ¿Por qué será? Teresa, qué gusto. Hola amigos, no saludé porque estabais hablando y no quería cortar la conversa. Aprovecho ahora para mandaros un abrazo. Bueno. Gracias, bienvenida matrona maestra. Te pases, Giovanni, no te pases. Bueno, esto que estabas diciendo, Marcel, entonces coincide con esto que estaba diciendo Marce de la ley de estructura y que es dinámico, coincide con que el universo también es dinámico, entonces Sí, coincide claro. con esto del corrimiento de las constelaciones y de los planetas, porque bueno, eso por un lado. Y por otro lado, que vos decías que la ley de estructura está relacionada con la pregunta, pero bueno, también hablaste de la condición, ¿no? De la condición de origen de... eso me pareció, que también te devela la condición de origen de... O sea, los condicionamientos, la estructura en sí, como tal, Exacto, determina los condicionamientos, ¿sí? claro. Justamente. ¿Sí? Bueno, vamos con la pregunta. La pregunta, voy a leerles una partecita de lo que dice en Poética Menor. Hay que tomar en cuenta que Poética Menor es la explicación del uso de las cartas T. Claro que es un texto bastante, diría, críptico, Sí. porque a simple vista no se entiende nada, ¿no? ¿Sí?
pero van a ver que a medida que van a ir conociendo las cartas, van a ir entendiendo también poética menor, porque está explicado de cómo se usan las cartas en poética menor. Bueno, vamos revisando primero lo de la pregunta. ¿Dónde está eso? Acá está. Acá está. Nosotros decimos así: toda verdad es triple, toda pregunta es triple y toda respuesta es triple. Debes, antes que otra cosa, aprender a preguntar. De otro modo, no obtendrás respuesta. Aprende a preguntar de una única manera, es decir, triplemente. Si pueden cerrar los micrófonos, por ahí no sé, hay un micrófono que está haciendo un ruidito. Ya. Bueno. La razón verdadera en el corazón falso produce la hipocresía. El sentimiento verdadero en la cabeza falsa produce la estupidez. La acción verdadera en la cabeza falsa produce el regreso de la acción y en el corazón falso la humillación. Si falsa es la acción y la cabeza verdadera, el vacío irá adelante. Cuando la cabeza, el corazón y la acción están falseados, según las proporciones de la mezcla, producirán la venganza, la envidia, la desazón, el aburrimiento y el no. Dice sí quien piensa, siente y actúa verdaderamente, y verdaderamente va en dirección única que es triple. Has de saber finalmente que la pregunta es por el individuo en proceso y desde perspectivas diferentes. El individuo es estático. El proceso dinámico y las perspectivas dependen de los intereses de quien pregunta. Eso. ¿Sí? Eso es de Poética Menor. De H. Van Doren, o sea, de Silo, ¿no? No sé qué les genera este texto, ¿no? ¿Qué le... Voy a... Sí, tal vez que toda verdad es triple y toda pregunta debe ser triple. Entonces, que tal vez cuando una pregunte esté, eh, tenga, pueda pensar, sentir y actuar en la misma dirección, ¿verdad? Pero lo que pasa es que a veces se pregunta porque no tenés claro la cabeza ni tal vez el sentir sí, ¿verdad? Esa es la paradoja que veo yo. Yo siempre cuando leía esa, toda pregunta escrita y todo, pensaba en eso, ¿verdad? Del intelecto, de la emoción y la motricidad. No sé si tendrá que ver con eso, pero a la vez decía yo, pero es que una pregunta porque no tiene claras las ideas, ¿verdad? O para esclarecer. Tal vez se relacione como con la intención al preguntar, no sé. Es lo que a mí me produce. Sí, o sea, lo más difícil es formular la pregunta, indudablemente, porque tiene que ver con esa coherencia. Y uno tiene que Ajá. darse el espacio para hacer adecuadamente una pregunta, para ver si esa pregunta tiene que ver con un pensar, un sentir y un actuar. No es una pregunta simplemente por, como dice acá, ¿no? La razón verdadera en el corazón falso produce la hipocresía, como muchas preguntas que hacemos sin realmente sentirlo, ¿no? ¿Sí? Y se ven las diferentes formas de incoherencia en la que vivimos. Y justamente aquellas respuestas que uno va encontrando es cuando uno va estando en unidad, ¿sí? Que es un camino también, ¿no? No es simple. Y esto además del pensar, el sentir y el actuar, está relacionado también con
que toda pregunta se encuentra en los tres planos también, ¿no? En el plano material, psíquico o cósmico o mental, ¿no? Entonces, hay que ir viendo también eh, que con todo ello tiene que ver la pregunta, justamente. Cada vez que leo este texto, Marcelo, yo me observo y me pregunto si soy coherente. Entonces me hace revisarme constantemente para pensar, sentir y actuar en la misma dirección, que a veces no nos damos cuenta y no lo hacemos. Claro. Pero yo pensaba que la pregunta triple era en los planos, y ahora caigo en cuenta que también tiene que ver con el pensar, sentir y actuar en la misma dirección. Así es. Justamente. Bueno, vamos viendo la pregunta. Y a mí lo que me sugiere esto de la pregunta, la especie humana siempre se ha hecho preguntas a lo largo de su evolución o involución, siempre se ha hecho una pregunta, ¿no? Pero bueno, me parece que tiene que ver con la superación del dolor y el sufrimiento. Eso es lo que me sugiere. Sí, claro. Todo el desarrollo de la humanidad se ha basado en base a la pregunta, a las preguntas, ¿no? En el libro del paisaje interno empieza con "He aquí mi pregunta", ¿sí? Es importantísimo esto de la pregunta, ¿no? La pregunta y la búsqueda de la respuesta es parte del motor de desarrollo humano, no solo del científico y tecnológico, sino también de las inquietudes más profundas del ser humano, referidas al sentido y propósito de su existencia. De ahí la importancia de formular bien una pregunta. Entonces, nuestra pregunta, como se dice en poética menor, debe ser triple, es decir, coherente entre el pensar, sentir y actuar, estableciendo claramente nuestro punto de interés y de vista frente a la pregunta. Cuando hablamos del punto de interés, nos referimos a un punto muy específico que puede ser, además de los expuestos, funcional, económico, formal, práctico, simbólico o cualquier otro punto que sea del interés de quien pregunta. En cuanto al punto de vista, nos referimos a la perspectiva si queremos conocer las generalidades o las especificidades con respecto a lo que estamos estudiando. Es importante durante nuestra investigación o nuestra consulta mantener fijo el punto de interés y considerar desde qué punto de vista estamos realizando nuestra investigación. Es posible modificar nuestro punto de vista en el estudio, pero siempre tomando en cuenta desde dónde lo estamos realizando. Si se amplía para ver las generalidades o se restringe para ver la especificidad. El no fijar nuestro punto de interés y no tener claro nuestro punto de vista puede llevar a confusiones durante el proceso o conclusiones erradas. Si durante la investigación o la consulta descubrimos o encontramos nuevas preguntas o vemos la necesidad de cambiar el punto de interés, debemos quedar claros que estamos modificando nuestra consulta o nuestra investigación. ¿Sí? Existe una estructura observador-objeto que es ineludible, donde el observador interviene directamente en los resultados de lo que estamos observando. Si otro es nuestro interés u otro nuestro punto de vista, diferente será la respuesta encontrada. La relación observador-objeto es la misma que existe entre conciencia y mundo. No hablamos de conciencia sin eludir al mundo, ni hablamos del mundo sin considerar la conciencia. Habitualmente se piensa que la existencia de un objeto es independiente del observador, pero sin entrar en profundos análisis filosóficos al respecto, se diría que el significado que puede tener el objeto o cómo lo miramos no es indiferente al observador. En todo tipo de investigación, aunque tratemos de hacerlo de modo objetivo, entre comillas, esto no es posible.
ya que un observador siempre es y será un ser subjetivo. Esto queda mucho más claro y evidente en el estudio de las partículas que forman el universo. La física de partículas ha desplomado todos los paradigmas del positivismo y el racionalismo, ya que el observador es parte inherente a los resultados en una investigación de partículas. Actualmente, dentro del campo de la física, existe una discusión cada vez más aceptada de considerar a la conciencia como parte constituyente de la realidad, tanto como el tiempo, espacio y la materia-energía. ¿Se entiende? Aunque esto es un poquito confuso porque entro en el campo de la física cuántica, pero se puede decir, simplificando, que el observador interviene directamente en lo que estamos observando. Que el mundo que vemos y observamos no es independiente del observador, ¿sí? Marcelo, Nosotros intervenimos directamente en esa realidad que estamos observando y viendo, ¿sí? Dada Marcelo, por un lado desde nuestra estructura psicofísica, dentro de también nuestra forma mental. Todo eso estructura el mundo de un modo, ¿sí? Como yo veo el mundo es diferente a como cada uno de ustedes ve, ven, y tal vez mucho más diferente a como lo ve un tipo de Wall Street, ¿no? Entonces cada uno ve diferente el mundo. Sí, Giovanni. fíjate, Marcelo, que Mario Rodríguez toca ese tema en la mirada interna en cuanto a la historicidad, ¿no? Él ahí refiere de que los historiadores son como los que periodistas que llegan tarde a presentar los hechos y hablan de lo que ha sucedido, pero desde una óptica, desde una mirada. Y él ahí habla precisamente de eso que está hablando usted, de cómo incide, de todas maneras, cómo el observador no puede abstraerse de lo que quiere describir, ya que su nivel de su capacidad, pues, y su nivel de conciencia inclusive, influye en describir lo que está percibiendo. Eso quería compartirles, que ahí en la mirada interna, él está tocando ese tema también. Así es. Sí, sí, sí. Bueno, así ha avanzado la ciencia, la astronomía, la alquimia, por la observación, ¿no? Porque hubieron grandes descubridores que no tenían instrumentos como los que hoy tenemos, tecnológicos, y sin embargo pudieron calcular la velocidad de un planeta, la distancia que hay de un planeta a otro, bueno, distintas cuestiones, y eso tiene que ver con un proceso mental. O sea, a eso lo relaciono yo, ¿no? No sé qué decís, Sí, Marce, pero yo tengo esa sí, sí, intuición, sí. vamos a decir. Sí, sí, sí. Bueno. Observación, análisis y reflexión, ¿no? Bueno, continuemos leyéndole, luego comentamos. A ver, esto con relación al tema de lo cuántico, algunos podrían afirmar que eso solo se da dentro de un campo cuántico, reducido tan solo al mundo subatómico, y que no tiene realidad en el macrosistema. Sin embargo, cuando estudiamos el comportamiento de un cardumen, un panal de abejas o la transmisión de la información dentro de una colonia de hormigas, es mucho más cercana a la relación que se da estudiando comparativamente con el entrelazamiento cuántico. A ver, voy a explicar brevemente esto del entrelazamiento cuántico. Una partícula, cuando está entrelazada con otra partícula, curiosamente, aunque estén muy distantes en el espacio, ¿sí? El movimiento de una partícula influye en la otra partícula, curiosamente, ¿sí? Y se da de un movimiento contrario. Si yo muevo a la partícula en una dirección, la otra partícula se mueve en la dirección contraria, ¿sí? Si modifico su spin, es decir, el movimiento de su movimiento de su cantidad de Circular. movimiento circular, que eso de movimiento circular no se puede dar en el caso de una partícula, es una abstracción también, ¿no? Porque una partícula no es
como lo concebimos como un objeto determinado, ¿no? Claro, es como lo grafican, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, es una forma de entenderlo, ¿no? Bueno, pero están entrelazadas las partículas y eso es un fenómeno físico hecho en laboratorio, ¿no? Entonces, curiosamente, ese entrelazamiento cuántico sucede también en el comportamiento del cardumen en los peces o también en cómo funcionan las neuronas del cerebro. No es que la información de una neurona va linealmente a otra neurona, también va en un impulso eléctrico que comunica una neurona con otra. Pero al parecer, las neuronas están entrelazadas. Es decir, en cierto modo, una neurona sabe lo que le pasa a la otra neurona inmediatamente. No es que la información va llegando, si se entiende, igual que una hormiga dentro de Están un hormiguero. sincronizadas, están Exactamente, sincronizadas. exactamente. Es algo que todavía no logran dilucidar de todo la ciencia, ¿no? Bueno, como el entrelazamiento cuántico en comparación con una cadena de transmisión lineal emisor-receptor, ¿sí? De igual manera, el funcionamiento de las redes neuronales en el cerebro humano y más cercanamente en el estudio del comportamiento humano, en la relación individuo-sociedad, es más adecuado verlo en la dualidad corpúsculo-onda, como lo plantea la física Dana Zohar, ¿sí? Ella habla de una sociedad cuántica, ¿no? Hablando de que todos los seres humanos estamos de una u otra manera interconectados y no es solamente la información que circula vía una red, ¿no? Sino que de algún modo todo está interconectado. Del mismo modo como sucede a nivel cuántico, la realidad no se puede percibir por completa si prestamos atención a las generalidades. Perdemos los detalles. Por el contrario, si atendemos los detalles, se pierde la visión general. Podríamos atender primero a la generalidad y luego a los detalles, o viceversa, tomando en cuenta la consideración de que nada está estático y todo está en movimiento, y así tener las dos visiones. En cualquier caso, son dos puntos de vista muy diferentes, donde lo que concebimos como realidad varía según nuestro punto de vista. La paradoja de Zenón de la flecha, ¿se acuerdan? La paradoja de Zenón de la flecha, esa que está en Autoliberación, que dice que una flecha fue lanzada en un momento dado, ¿sí? Y la pregunta es, cuando esté en movimiento ¿la flecha está donde está o está donde no está? Lo segundo es imposible, por lo tanto, la flecha no se mueve. Esa es la paradoja, ¿no? Aparentemente puede parecer absurda y sin una solución lógica, pero justamente al tratar de explicar el movimiento, sin considerar el punto de vista, la respuesta es confusa. Si estudiamos el movimiento desde el punto de interés de la física, es necesario un sistema de referencia o un punto de vista, porque como sabemos, el movimiento es relativo. Si consideramos un sistema que se mueve igual que la flecha, podemos afirmar que la flecha no se mueve, ¿sí? Es como cuando uno está en el auto y está al lado de alguien en el auto y vemos que si alguien que está en el auto no se mueve, pero alguien que está fuera del auto ve que los que están en el auto se mueven. Entonces todo depende del punto de vista. Entonces por eso es importante para una investigación y para un estudio fijar primero nuestro sistema de referencia. Y a partir de ese sistema de referencia, establecer el estudio, ¿no? Ya, entonces, porque su posición con respecto a la referencia siempre esté en el mismo, a la misma distancia, como si estuviéramos viajando junto a la flecha. En cambio, desde un sistema inercial ubicado en tierra, se afirma también acertadamente que la flecha se mueve. Por ello es necesario en cualquier estudio o respuesta a una inquietud fijar claramente nuestro punto de vista. Bueno, dentro del estudio de las cartas T tenemos tres perspectivas o puntos de vista, a los que se llama del astronauta, del aviador y del abrigo. El astronauta tiene una visión amplia y general, puede establecer una visión estructural del conjunto y de otros campos. Tiene una visión procesal.
Fíjense en que curiosamente estas tres visiones tienen que ver con lo compositivo, lo relacional y lo procesal. Aunque en todos ellos también hay, en todas esas miradas también hay compositivo, relacional y procesal. Pero digamos que el astronauta tiene una visión procesal. El aviador puede ver los límites del campo y establece las relaciones de ámbitos circundantes. Es decir, tiene una visión relacional. ¿Sí? El labriego percibe claramente los elementos compositivos de su campo y observa las particularidades. Tiene una visión compositiva. Debemos tener claro que el conocimiento que obtengamos de nuestro objeto de estudio no está limitado solamente por los umbrales de nuestros sentidos, sino también por la forma mental. Esto quiere decir que la estructura que posee el psiquismo humano, dado por su condición psicobiológica como especie, además por la cultura, la historia y la experiencia individual que posee cada individuo, hace que el conocimiento de un objeto o una respuesta a una inquietud sea diferente para cada persona. Si bien es cierto, no podemos conocer realmente un objeto, encontramos respuestas que satisfagan a nuestras necesidades. A medida que ganamos en experiencia y consideramos que al estudiar un objeto lo hacemos desde lo que percibimos, representamos e imaginamos, dado por nuestro particular modo de observar el mundo. Logramos ampliar nuestra mirada de la realidad y ubicarnos en una mejor posición para comprender y actuar en el mundo. Esta experiencia nos da energía libre para emprender nuestros trabajos, nuevos trabajos, y avanzar desde el campo de la determinación hacia el campo de la libertad. Ese es el camino de la historia, en la dirección de la superación del dolor y sufrimiento. Creo que ahí quedamos por ahora, ¿sí? Voy a marcar esto para saber dónde nos quedamos. Sintetizando entonces, ¿qué dirías de la síntesis de lo que tratamos hoy sobre la pregunta, sobre los tres niveles, sobre la relación, la estructura? ¿Qué podría sintetizarnos ahí como para llevarnos eso para la casa, seguir reflexionando? Bueno, primero entender que todo está desde estructura y todo depende desde qué ámbito hacemos la pregunta o desde qué plano que tiene que ver con la estructura, ¿no? Existe un ámbito mayor, un ámbito medio y un ámbito menor, ¿sí? Entonces la pregunta, por un lado, tenemos que hacernos tomando en cuenta nuestro punto de interés y el punto de vista. El punto de interés tiene que ver desde qué, si es que hay un interés funcional, estético, científico, desde qué, cuál es nuestro interés. A partir del interés que tenemos, fijamos nuestro punto de vista. Y nuestro punto de vista es si queremos ver las generalidades, es decir, lo procesal, si queremos ver lo relacional o lo compositivo, ¿no? Las tres miradas, la mirada del labrador, la mirada del labriego, del labrador o del labriego, del aviador o del astronauta, ¿sí? Entonces, eso básicamente. Bueno, no sé, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario para ir cerrando? Yo tenía como tres, pero son las cositas. Desde ese punto de vista, digamos, se podría decir con la primera parte que empezamos, por la ley y los ciclos universales, ¿verdad? Eh, nosotros, si hay una creación, yo no sé si todos nos creamos, yo no sé, tengo un enredo en esto, pero bueno, la cosa es que estamos aquí, en este tiempo y en este espacio, y hay mucha gente que viene atrás. Eh, Se estableció esos ritmos y ciclos, ¿verdad? Y en el universo, como una ley para todas y que rige también nuestras vidas. Desde ese punto de vista, es importante la hora y la fecha en que uno nace, digamos.
que nacemos cada uno y uno de nosotros, ¿verdad? Y esa es una que me pregunto yo. Pues, Bueno, yo también me pregunto eso. sí, Vicky. aludiendo a Una aquello pregunta, Vicky. que dice, sí, que el negro dice, entonces me preguntaré por qué yo estoy en este. Hay un texto de él, ¿verdad? Que dice, cuando yo pues, aprendo a desarrollar el pensamiento relacional, me podré explicar por qué yo estoy en este tiempo y en este momento de la vida, ¿verdad? O en este ciclo. Y bueno, los que creen en la reencarnación dicen que venimos un montón de veces y yo, no, yo todavía eso no tengo tema de investigación, pero sí sería importante, te pregunto yo a vos, que conocerlo, bueno, o al grupo, ¿verdad? Conociendo lo de las cartas del tarot. Es, A ver, esa, yo te puedo hablar de lo que yo tengo, de lo que yo tengo experiencia, de lo que yo nuestra conozco, ¿no? O experiencia. sea, no puedo negar algo si no tengo, o sea, ni tampoco lo puedo afirmar si no realmente Conozco eh, nuestra lo experiencia. conozco. El hecho este qué tanto influye el momento en que yo nací, o más bien dicho, qué tanto influyó la posición de los astros en el momento que yo nací, no lo sé, no lo sé. Veo que hay cosas que todavía no logro entender, ¿sí? Yo tengo una formación, por un lado, bastante Sí, eh, científica, ¿sí? ¿Sí? ujú, Tengo una mente bastante racional, por un lado, pero también tengo un lado también como más intuitivo. Y hay cosas ujú, que sí me llaman mucho la atención. Recuerdo que en Lima estaba haciendo un taller e hicieron dos preguntas. Pero curiosamente, las dos preguntas que hicieron eran muy similares. Las dos preguntas. Y lo más curioso es que en las dos preguntas salieron las mismas cartas. ajá. Entonces yo no sé cómo es eso. ¿Sí? Entrelazamiento Porque mágico. desde el punto de vista matemático ya era muy curioso, porque era muy gracioso, porque ahí estuvo también, estaba yo, bueno, yo soy físico, ¿no? Estaba Walter Chung, no sé si lo ubican, él es de Perú, es ingeniero, ¿no? También con una formación muy racionalista, ¿no? Entonces, durante todo el taller, él estaba con una posición muy racionalista, ¿no? Durante todo el taller. Y lógicamente el taller de las cartas T no funcionan por esa vía, Ujú, ¿sí? Entonces, lo curioso es que cuando empezaron a salir las cartas, yo le miraba al Walter y le digo, Walter, ¿cuál es la probabilidad de que salgan las mismas cartas? La probabilidad matemáticamente era ínfima. En ese momento hicimos el cálculo, pero no recuerdo. Pero era de 1 en 1.000.000, mucho más. Y salieron en ajá, millones, no en 1.000.000, millones. Y salieron las mismas cartas. Era sorprendente ese fenómeno. Entonces, yo no sé. Puede ser también, desde el punto de vista de posibilidades, que hay la posibilidad de que salgan las mismas cartas. Sí, hay la posibilidad. Pero hay algo más que no lo sé, que no ujú, lo ajá, conozco. Pero así mismo, como no lo conozco, no lo puedo afirmar que así sea. ujú, ujú. ¿Sí? Sí, Claro, que no es, entra además en el campo mágico, vamos a decir. Claro, es que si no entra en un campo en el cual no tengo experiencia, entonces no, ¿sí? Ujú. Y se queda todo es- así como en la parte más externa de lo que realmente tiene validez. Lo que sí yo sé, y de todo el trabajo que he hecho con las cartas, es que las cartas son maravillosas, porque van encontrando respuestas que normalmente uno no encuentra por la vía habitual, ¿sí? Eso ujú. les diría. Es Sí, yo, increíble porque no solo vas encontrando respuestas, van naciendo en ti nuevas preguntas, que eso es Así, como mucho más importante. sí, así sí. es, Carmen, qué gusto. Oh, qué Hola gusto. Gracias. Carmen. Venía de nuevo, Siguiente. Carmen, resucitó. Resucité.
¡Carmen! Yo les comento mi experiencia. Yo hice el ejercicio con las cartas del rastreo del núcleo de ensueño. Lo hice 2 veces y me salió lo mismo. Me salió. Identifiqué mi núcleo de ensueño y no por cosa mágica, algo así, sino que también revisé mi bibliografía, revisé todo lo que he escrito acerca de mí desde que tengo en el siloísmo, y cosa curiosa, algo pasó ahí. Bueno, yo también tendría que compartirles mi experiencia. Resulta que yo siempre he sido un poquito como racional, y eso no es de ahora, eso casi que desde niño, pues. Y entonces yo entré con cierto escepticismo al grupo y dije, vamos a ver estos en qué andan y de qué se trata esto. Y pues a mí me ha gustado siempre investigar, y entonces yo aproveché el papayazo porque en ese tiempo se hacían lecturas de cartas como ejercicio entre semanas. Entonces, ahí estaban las que después yo autodenominé las matronas, matronas del conocimiento, las que ayudaban las llamé así, ya se fue una de ellas. Aquí hay otras dos, la que resucitó y la otra, que ella ya sabe quién es. Estaban ahí y entonces yo dije, voy a aprovechar, voy a hacer, con todo respeto, se lo comento, dije, voy a hacer un experimento. Le pedí el favor de que me permitieran preguntar. Entonces me pareció muy gracioso porque, bueno, salieron las cartas, todo lo que se hizo, y ellas empezaron, que ya eran las que más o menos manejaban el tema, a hacer una lectura. Y la experiencia fue, me acuerdo tanto, por eso me mantengo aún dentro del grupo, la experiencia fue que en un momento determinado, como para poder describir lo que estaba sucediendo con ellas, porque yo no interfería, ellas eran las que iban hablando, era como si yo me hubiera acostado en una mesa quirúrgica y ellas me estuvieran revisando el cuerpo y me estaban diciendo, usted necesita tal cosa, necesita tal otra, y ellas iban complementando. Yo después se lo comenté, inclusive eso quedó grabado, creo, o no, porque era una práctica, eso no lo grabamos. Pero fue muy gracioso porque descubrieron, por ejemplo, que en ese tiempo yo ya tenía un accidente en una pierna, que necesitaba fortalecer ese lado, etcétera, etcétera. Entonces dije yo, esto está interesante. Y desde entonces no me he desenfocado. Esa sería la anécdota, pues, que yo acoto ahí de mi experiencia en este proceso. Ahora, y para terminar, después descubrí no sé, descubrí o caí en cuenta, no lo sé, de que las cartas te eran una síntesis de síntesis. Y también me llevó a ver la genialidad de reducir todo lo que Mario Rodríguez dijo y lo que medianamente conocíamos a símbolos, la reducción simbólica. Y me pareció muy interesante que eso también puede ser útil para hacer otro tipo de abstracciones que uno fuera necesitando. Y un día cualquiera también eso me animó a meterme a hacer una disciplina. Modestia aparte, ya me he hecho 3. Y me ayudó enormemente el hecho de haber estado en el grupo y el hecho de que ya tenía la reducción simbólica de las disciplinas en las cartas, y que quienes participaban en ese entonces en el grupo, que tenían algún nivel de maestría en algunas de ellas, iban haciendo aportes. Entonces, yo considero que las cartas, y quien quiera abordarlas, como bien lo dijo Marina, sin caer en la parte mágica religiosa, son de una muy buena y de una gran utilidad. Eso quería decirles. Bueno, gracias por la publicidad. Yo quería hacer un comentario sobre este aspecto de las cartas. Hágale, Eh, matrona. yo trabajo con las cartas del tarot desde hace aproximadamente 30 años. No las cartas T, sino el tarot de Marsella. A mí el tarot de Marsella me explicó el siloísmo y me explicó el mundo.
es un juego de imágenes, ¿no? Que yo no sé cómo ocurre. Las cartas se repiten frente a una pregunta. He leído muchísimas veces las cartas, no desde el punto de vista adivinatorio, porque no es la forma en que yo trabajé nunca el juego de cartas, sino como una orientación al autoconocimiento, al trabajo interno. Y las cartas se repiten frente a una pregunta y se repiten y se repiten y se repiten, y es increíble. Y muchas veces en este trabajo de tanto tiempo, ya que hay un diálogo entre uno y las cartas que yo no lo puedo explicar, es un tema intuitivo, ¿no? Que las imágenes van hablando por sí mismas. A veces yo sé qué cartas van a salir antes de sacarlas, porque es como evidente, la pregunta es obvia, la pregunta. Entonces a veces yo sé van a salir estas cartas y salen, y no lo puedo explicar tampoco, es como es un plano energético, ¿no? Ahí yo creo que es donde juegan las cartas vibracionales en las cartas T. Jamás comparé una cosa con la otra, o sea, desde el principio que estudiamos las cartas T, nunca hice una comparación de una cosa con la otra. Son lenguajes diferentes, pero llevan al mismo lugar interno, explican el mundo, explican las realidades que uno habita. Bueno, esa es mi experiencia desde las cartas del tarot tradicional y desde el trabajo acá con las cartas T. Sí, yo también quería comentarles una experiencia con un amigo tarotista que tengo, que es amigo mío, y yo lo que descubrí con él, porque sí, me hizo algunas tiradas, es que me quedé impresionada de que yo sentía algunas cosas y las cartas me las respondieron, pero me respondió, sí, esto está pasando, pa. Y después yo me doy cuenta de que eso estaba sucediendo. Concretamente, yo sentía que una persona que yo aprecio mucho estaba muy enfermo él. Y era como una cosa que yo sentía, y traté de averiguar con gente amiga y no había manera de que respondiera, de averiguarlo, y después me di cuenta que eso era así. Y con varias cosas, y yo digo, pues pucha, las cartas me respondieron a algo que yo intensamente sentía. Entonces eso a mí me dejó, la verdad, muy impresionada. Si hay una buena conexión, como que sucede eso. Y también a nosotros nos pasa, digamos a mí y a la compañera con la que yo pongo imanes cuando estamos en una sesión de biomagnetismo, es como que si antes de poner el imán ya supieras vos cuál punto le está afectando a la persona. Ahí la conexión es muy fuerte, y a nosotros también se nos habla de que puede haber entrelazamiento cuántico, porque nosotros, bueno, la gente los cursos que hemos llevado, porque el interés está muy claro, el punto de vista, y es ser como un imán o una antena para ayudar a esa persona en su salud, ¿verdad? Y también se trabaja lo emocional. Entonces son experiencias que, sin caer en magia, ¿verdad? Sí te revelan como que si hubiese otra realidad que se refleja en esta realidad. Así lo siento yo, ¿verdad? Y yo no puedo ya vivir la vida sin dejar esa otredad, como diría Julio Cortázar, porque siempre sé que hay una otredad muy hermoso, porque es muy esperanzador también. Sí, sí, y sobre todo en el tema, lo simpático, digamos, y de las cartas T es que son posibilitarias. Sí. Son respuestas que vamos encontrando de posibilidades hacia adelante, ¿no? Eso es lo más interesante. Un Porque poco no mi está... experiencia con las cartas T, y relacioné con lo que dijo Anita, es que nosotros al hacer la pregunta ya tenemos la respuesta.
y es muchas veces una respuesta que no queremos ver. Entonces las cartas T lo que hacen es abrirnos los ojos y ayudarnos a aceptar ese conocimiento que ya está en nosotros. Así es. Así es, así es. Amigos, me tengo que ir, tengo que ir a votar y así que me voy. No sé si les dejo, les puedo dejar el Zoom para que continúen conversando porque me parece interesante. De todas maneras, Marcelo, no se olvide de que en algún momento sería bueno hacer algunos ejercicios, ¿no? De Sí, lectura. sí, sí. Terminamos este proceso de ver las cartas y empezamos nuevamente con prácticas, sí, efectivamente. Marcelo, una cosita práctica. Vos pusiste que hoy había un Zoom también, a las 6, en la noche. Sí, sí, hay Manual de juego. mirando al futuro me pidieron que dé una charlita, entonces voy a dar hoy tarde una charla acerca de Juegos, ¿verdad? El manual de sí, del juegos. juego y sí, y de la alegría. Sí, ¿Podría efectivamente. regalarnos el manual de juegos? Ya lo puso, Bueno, creo. sí, puedo pasar. ¿Podría subirlo aquí a este para Claro, tenerlo? claro. Hecho. Gracias, gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo, y por el ámbito, a todos y a todos. Bueno, entonces les dejo abierto o ya no sé, nos vamos todos. Me hiciste acuerdo que también Yo tengo que ir a me votar. tengo que ir. Sí, ya. Un abrazo grande a Gracias. todos y a Carmen, que las Un abrazo extraño. a todos, que todos salgan mejor en Ecuador, de Gracias, verdad. Anita. Sí, Gracias. Chao, muchas a gracias. fuerza y Qué gusto alegría para verlo. Ecuador. Chao, Dani. Gracias a A todos. Un abrazo, Gracias Anita. a Un abrazo todos. Chao, fuerte. Carmen. Chao, Ana. Abrazo. A fuerza y alegría para Ecuador. Gracias. Día del niño para los que tienen niños. Un abrazo, Sandra.